En este tutorial vamos a tejer al inolvidable profesor Girafales, o más conocido como Maestro Longaniza. Lo haremos con su elegante traje, su bigote característico y hasta su ramo de flores para Doña Florinda. Aquí aprenderás paso a paso a darle vida en versión amigurumi, así que prepara todos tus materiales porque este proyecto viene cargado de ternura y un poquito de nostalgia. Y recuerda, aquí nadie se queda sin su tacita de café. Hola, bienvenidos una vez más a Amigurumis Castillo. Bueno, este sería el primer video de cómo hacer al profesor Girafales. Este ya sería nuestro sexto personaje de la colección La Vecindad del Chavo. Y bueno, les voy a dar los materiales que necesitamos para realizar al profesor Girafales. Bueno, necesitamos color negro bastante, que sería para sus zapatos, miren, para su sombrero, para toda su cabecita, el cabello, color piel, ¿no? Para su cabeza, sus manitos, el pecho. Este color plomo oscuro. En el traje también lo pueden hacer un color azul marino si es que desean. También lo pueden hacer con ese color porque el profesor Girafales también sale con un terno azul marino. Color blanco y este gris que es un poquito más claro, que sería el detalle de la corbata y que se le ve un poquito también las medias, ¿no? Rojo para hacer este detalle de las flores, de las rosas. Eso sería en cuanto a los tonos que necesitamos para el profesor Girafales, ¿no? Y bueno, para hacer las cejas, el detalle de los ojos y el bigote es el mismo estambre de color negro. Y para hacer la luz de los ojos, el mismo estambre de color blanco. Y pues lo que hemos utilizado para todos nuestros personajes, ¿no? Hemos utilizado un poquito de plástico, de acetato, el fondo de un vaso desechable y siempre hacemos este contorno. Bueno, cuando ya vamos tejiendo yo ya les voy comentando cuándo deben hacerlo. Y también un palito para el cuello, un palito de pincho. Miren, yo estoy utilizando estos de aquí, la verdad. Pues he utilizado también de esos que son para el lado, que son cuadrados. Pero ahorita estoy utilizando estos palitos de pincho que le ponemos aquí. Más o menos llega así hasta aquí, ¿no? Para que tenga un poquito más refuerzo la cabecita. Eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, vamos a utilizar este crochet de 1.75 para todo el proyecto, ¿no? Vamos a tejer con este crochet. Y lo básico, pues el relleno, aguja lanera, separador de vueltas. Y silicona también para pegar algunos detallitos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar realizando la cabecita con el estambre de color negro, ¿ya? Y vamos a realizar unas 8 cadenitas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a iniciar haciendo un aumento de puntos bajos. Si tú ya has realizado los anteriores personajes de la colección, pues estás muy familiarizada con este proceso porque es muy parecido, por no decir igual, al patrón de las demás cabecitas que hemos hecho. Bueno, vamos a hacer ahora 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita, a ver, ahí se me cogió medio mal. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos para poder girar, ¿no? Entonces, en el otro lado vamos a hacer 5 puntos bajos y vamos a aprovechar en perder esta hebrita que es del inicio, ¿no? Vamos, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, que va aquí, 4, y vamos 5, y en el último hacemos un aumento de puntos bajos. Vamos haciendo el aumento de puntos bajos. Miren, entonces aquí vamos a jalar un poquito esta hebrita. Miren, ya tenemos hecho la primera vuelta.
Ahora vamos a la segunda vuelta. Y aquí pues vamos a aprovechar igual, vamos a perder un poquito más esta hebra. Vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Y hacemos el aumentito, ¿no? De puntos bajos. Y ponemos el separador de vueltas en el primer punto que hicimos del aumento. Y en el segundo punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Y luego vamos a tejer 5 puntos bajos. Y hacemos 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 y 5. Y bueno, aquí yo ya le voy a cortar esta hebrita que estábamos perdiendo porque ya está bastante perdida. Entonces vamos a cortar esta hebrita para que ya no nos vaya a estorbar y continuamos con el tejido, ¿no? Entonces, uy, ya se me movió aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 aumentos seguidos de puntos bajos. Vamos el primero. Voy con el segundo aumentito. Aquí. Y vamos con el tercer aumento de puntos bajos. ¿No? Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos, a ver, es aquí. 5 puntos bajos y en el punto de al último hacemos un aumento de puntos bajos. Así miren, de esta manera. En la siguiente vuelta, bueno, vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y repetimos lo mismo, un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice la primera. Vamos a la segunda. Y finalmente la tercera. Y realizamos 5 puntos bajos. 1 y 5. Y luego hacemos un punto bajo y un aumento. En la siguiente vuelta vamos a iniciar realizando un punto bajo, perdón, vamos a hacer un aumento aquí, un aumento y un punto bajo. Repetimos, un aumento y un punto bajo. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Ya tejí mis 8 puntos bajos, ahora voy a repetir un aumento y un punto bajo y lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera, vamos a la segunda y finalmente la tercera vez, ¿no? Y ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Al final nos sobran 2 puntos, entonces vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer esa vuelta. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir 2 veces. Hago la primera, 2 puntos bajos y un aumento. Y repito de nuevo, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos.
Listo, aquí ya terminé de tejer mis 8 puntos. Ahora aquí en esta curva voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento y lo voy a repetir 3 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 3 veces 2 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos, solo hasta 8. Listo, miren, ya tejí mis 8 puntos bajos y al final me sobraron 3 puntos y voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y aquí ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos y un punto bajo. Voy a poner el separador donde hice el primer punto del aumento. Y ahora voy a repetir un aumento y un punto bajo. Voy a hacer de nuevo un aumento y un punto bajo. Repetí 3 veces un aumento y un punto bajo. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos. Listo, miren, ya repetí 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer aquí en esta curva un aumento y un punto bajo y lo voy a repetir 4 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 4 veces y ahora voy a hacer solo 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer 12 puntos y me sobran 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Listo, ¿no? Aquí al final hicimos un aumento y un punto bajo. Vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos. Aquí ya hice 1, 2 puntos bajos y un aumento de puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice aquí la primera, voy a hacer 2 veces más. Ya repetí aquí 3 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora me voy a ir tejiendo solo hasta 12 puntos bajos. Listo, ya tejimos, miren, 12 puntos bajos. Y aquí en esta curva vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Listo, aquí ya repetí 4 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a hacer solo hasta 12 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 12 puntos bajos y me sobraron 3 puntos. Y en estos 3 puntos voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la próxima vuelta y lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y un aumento, y eso lo vamos a repetir solo 2 veces. Vamos a hacer 3 puntos bajos, aquí vamos 3 y un aumento, ¿no? Voy a hacer de nuevo 1, 2, 3 y un aumento. Y ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer 16 puntos bajos y ahora aquí en esta curva vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Listo, miren, ya tejí aquí 3 veces 3 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer solo hasta 16 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí 16 puntos y me sobran 4 puntos al final. Y voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento de puntos bajos. Miren, aquí ya hemos terminado con las vueltas de aumento y hasta ahí tenemos 62 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto sobre punto estos 62 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura de mis 62 puntos. Ahora voy a comenzar la vuelta donde vamos a combinar tanto el color negro como el piel. Y vamos a tejer solo en color negro. Vamos a tejer 11 puntos bajos, solo hasta 11 puntos, ¿ya? Listo, miren, aquí yo ya llegué a mis 11 puntos y el número 11, como les he indicado, no se lo termina de hacer cuando se va a cambiar el color. Cortamos la hebra de color negro y vamos a añadir la de color piel, ¿ya? Entonces terminamos de hacer el punto número 11 con este color piel para hacer el cambio de tono. Y las dos colitas que nos quedan del color piel y negro las vamos a amarrar, vamos a hacer 2 nudos para que no se nos zafe la unión, ¿ya?
Y miren, nos queda así. Ahora nos vamos a ir tejiendo normalmente punto sobre punto y vamos a hacer 23 puntos en color piel, solo 23. Miren, aquí ya terminé de tejer mis 23 puntos en color piel e hice lo mismo para hacer el cambio de color de piel. No le terminé de hacer el último punto y cambié a negro. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador. Debo tener 28 puntos y voy a tejer en negro, miren, en color negro, 28 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 28 puntos. Ahora lo que vamos a hacer son vueltas de altura respetando este patrón. O sea, vamos a tejer, a ver, en total nos tocaría hacer, déjenme ver, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 vueltas de altura. Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer estos 11 puntos en color negro, 23 en piel y 28 en negro. Y vamos a hacer, combinando así el tejido, 7 vueltas más de altura, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer mis 7 vueltas de altura. Con la primera que hicimos, pues deben tener 8 filitas de esto, ¿no? Porque hicimos la primera la muestra y luego 7 vueltas de altura. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer 8 puntos bajos, pero solo en color negro. Vamos a hacer 8 puntos bajos. Listo, miren, yo ya tejí mis 8 puntos bajos y me cambié al estambre de color piel porque voy a hacer este detalle de las, que quede un espacio como la patilla, ¿ya? Entonces no corto el estambre de color negro, ¿ya? Porque voy a hacer una puntadita. Entonces aquí yo voy a tejer solo 2 puntos bajos en color piel, ¿no? Entonces hacemos 1, hacemos 2 y el segundo no lo termino de hacer porque me voy a cambiar al estambre de color negro, así. Termino de hacer el punto con el negro y luego voy a hacer solo un punto con el negro. Hago con el negro un punto, no lo termino de hacer y me cambio rápidamente al estambre de color piel que está aquí. Aquí, ¿ya? Y termino de hacer esto. Entonces ya luego me sigo tejiendo puntos en color piel, así miren. Y me voy tejiendo, en total serían 23 puntos en color piel. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 23 puntos bajos y me cambié al negro, pero no corto ninguno de los 2 hilos, ¿ya? Y voy a hacer solo un punto en color negro, pero no lo termino de hacer y me cambio el color piel nuevamente, miren, y voy a hacer 2 puntitos en color piel, 1 y 2, y luego no termino de hacer este segundo y me cambio nuevamente al estambre de color negro, miren. Y luego me voy a ir tejiendo estos puntos de aquí, 25 puntos hasta llegar al marcador solo en estambre de color negro. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 25 puntos en color negro y ahora voy a hacer una vuelta de altura respetando el patrón. O sea, voy a hacer 8 en negro, 2 en piel, 1 en negro, 23 en piel, 1 en negro, 2 en piel y 25 en color negro. O sea, siguiendo este patrón. Voy a hacer una vuelta de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Ahora vamos a tejer nuevamente estos 8 puntos bajos en negro. Vamos a tejer solo 8 puntos en negro y luego nos cambiamos al color piel. Listo, miren, yo ya tejí mis 8 puntos bajos en negro y me cambia el color piel. Ahora voy a tejer 29 puntos en color piel y luego me cambio al color negro. Listo, miren, yo ya tejí mis 29 puntos en color piel. Ahora voy a tejer hasta llegar al marcador 25 puntos en color negro. Listo, ya terminé de tejer esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura siguiendo el mismo patrón, solo una vuelta de altura. O sea, 8 puntos en color negro, sería 31, ¿no? No, perdón, 29 en color piel y 25 en negro, ¿no? Vamos a hacer una sola vuelta de altura. Listo, yo ya tejí aquí mi vuelta de altura. Ahora voy a hacer la nueva vuelta y voy a tejer solo 7 puntos bajos. Tejo 7 puntos en negro y me cambio a color piel. Listo, miren, yo ya tejí mis 7 en color negro, me cambié a piel y ahora voy a tejer 31 puntos en color piel. Listo, miren, aquí ya tejí mis 31 en color piel, me pasé al negro y voy a tejer hasta llegar al marcador los 24 puntos en color negro.
Listo, miren, ya terminé de hacer estos 24 puntos, esta vuelta, y ahora voy a hacer una vuelta de altura, solo una, pero siguiendo este mismo patrón, o sea, 7 puntos en color negro, 31 en piel y 24 en negro, solo una vuelta de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura, ahora vamos la nueva vuelta y vamos a hacer solo 6 puntos en color negro y luego nos cambiamos a color piel. Listo, ya me cambié a color piel y voy a tejer 33 en color piel y luego me cambio a color negro. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 33 en color piel y finalmente voy a tejer 23 puntos en color negro. Listo, miren, ya terminé de hacer con el color negro y pues el negro ya lo cortamos definitivamente porque ya no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a utilizar solo el color piel y vamos a empezar con las vueltas de disminuciones. Y vamos a hacer aquí 2 disminuciones seguiditas, una, y ponemos nuestro separador, ¿no? Así de esta manera. Ahora voy a hacer otra disminución. Ahora voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. 1 y 2 disminuciones. Ahora voy a tejer ahorita solo estamos utilizando ya color piel, ¿no? Vamos a tejer 17 puntos en color piel. Listo, ya tejí mis 17 puntos bajos. Ahora voy a nuevamente hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones. Ahora voy a tejer 6 puntos, 1 y 6. Ahora voy a tejer nuevamente 2 disminuciones seguiditas. Aquí tejemos una y la segunda. Y finalmente nos vamos a ir tejiendo estos 17 puntos que nos faltan tejer. Listo, miren, aquí ya terminé esta vuelta y tejí mis 17 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer de igual forma 2 disminuciones seguidas. Vamos, una, ponemos el separador de vueltas y hacemos la otra disminución. Ahora vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente vamos a repetir 2 disminuciones seguiditas. Aquí hago una y hago 2. Ahora vamos a tejer estos 15 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 15 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora nuevamente 2 disminuciones seguidas. Una y vamos la segunda. Ahora vamos a tejer estos 15 puntos hasta llegar al marcador. Listo, ya tejí aquí mis 15 últimos puntos de esa vuelta. Ahora acá en esta vuelta voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. Hacemos una. Ponemos el separador de vueltas. Voy a hacer otra disminución. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y nuevamente me voy a hacer 2 disminuciones, ¿no? Una y 2. Ahora voy a tejer 13 puntos bajos. Listo, ya tejí mis 13 puntos bajos. Ahora voy a tejer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Básicamente aquí hago lo que hice en el primer lado. Ahora voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. 1 y 2 disminuciones. Y finalmente me voy tejiendo estos 13 últimos puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y también ya le rellené un poco. Rellenen lo que sea suficiente, ¿no? Y vamos a continuar porque todavía nos faltan 2 vueltitas más para terminar de cerrar.
Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, aquí ya nos toca hacer 4 disminuciones seguiditas. Vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Y ponemos aquí nuestro separador de vuelta. Y continuamos haciendo 4 disminuciones. Listo, ya hice mis 4 disminuciones. Ahora voy a hacer 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 11 puntos bajos y en esta parte de aquí voy a hacer 4 disminuciones seguidas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 disminuciones y voy a tejer estos últimos 11 puntos que me quedan hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esta vuelta, ya hice mis 11 puntos y ahora vamos a hacer la última vueltita. Entonces vamos a iniciar y lo que vamos a hacer es aquí 2 disminuciones juntas. Listo, miren, aquí ya hice mis 2 disminuciones, ahora voy a hacer 11 puntos bajos, luego voy a hacer 2 disminuciones juntas y por último 11 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer todas las disminuciones. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de rellenar lo que nos haga falta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de rellenar todo lo que tenía que rellenar. Bueno, aquí me quedan en total 26 puntos, ¿no? Ahora lo que yo voy a hacer es voy a coser, como tengo 26 puntos, voy a coser 5 puntos de aquí con 5 puntos de abajo. Y luego 5 puntos de arriba con 5 puntos de abajo. Y me quedan libres 3 puntos aquí en la mitad y 3 abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a coser? Voy a empezar cogiendo como lo hacemos en todos los personajes, tomando las hebras internas. La cadenita se forman por 2 hebritas, ¿no? Entonces vamos a tomar las hebras internas, o sea, solo lo de acá para irnos cosiendo. Entonces vamos a hacerlo así de esta manera, miren. Tomamos la hebra interna, así, miren. Y nos vamos cogiendo un punto de arriba, un punto de abajo, miren. Punto de arriba, un puntito de acá abajo. Y así nos vamos a ir cosiendo 5 de acá, 5 de acá, de arriba, de abajo. Y dejamos 3 aquí, 3 abajo, así. 3 aquí y 3 abajo, ¿no? Para que por aquí podamos meter ya el cuello del cuerpo cuando lo hagamos. Y listo, miren, así nos queda. Libres 3 puntos aquí y 3 acá, ¿no? Para luego meter aquí, nos quede apretadito y entre el cuellito, ¿no? Miren, así. Nos queda ya la cabecita lista. Siempre se hace de pelucitas el color negro. Bueno, vamos a continuar con las demás piezas. No, antes de continuar con la otra pieza, vamos a hacer, ¿cierto?, las orejitas. Vamos a ensartar color piel con la aguja. Miren, aquí ya ensarté, entonces me ingreso por aquí, por este huequito de la cabeza. Y me voy a ingresar por aquí. Justo aquí. Miren. Entonces, me voy a ingresar de aquí 1, 2 y 3 y en la mitad de estos 2 puntos, ¿no? Entonces, la orejita va a llevar 1 y 2, 3 filas, ¿no? Me pincho acá y hago una puntada nada más, así como hicimos en todas las orejitas de todos los personajes, miren. Así esa puntada. Y lo que vamos a hacer es con el lado contrario de la aguja, vamos a irnos pasando aquí, vamos a ir envolviendo básicamente el estambre, miren, así, en esta puntada. Es como para darle volumen. Si ustedes quieren pasarle 2 vecesitas, lo pueden hacer si quieren un poquito más pronunciada la orejita. Y así vamos a ir enrollando el estambre hasta el final. Miren, aquí yo ya le terminé de enrollar, pero lo que vamos a hacer es simplemente nos pinchamos aquí y salimos hacia el otro lado, así miren, de esta manera. Y simplemente aquí pues hacemos un nudito para poder rematar. Tomamos un poquito de estambre, le envolvemos la aguja, el hilo, perdón, para que se haga un nudito. Y nos metemos aquí y vamos a salir por el lado de acá. Y vamos a hacer lo mismo exactamente, miren. Por la misma fila nos vamos así y hacemos de aquí para arriba. Y miren, así ya nos queda con las 2 orejitas. Ahora sí vamos a dejar la cabeza a un ladito y vamos a continuar. Vamos a hacer los bracitos y vamos a iniciar con este estambre de color piel, ¿no? Y vamos a hacer un anillo mágico. Entonces hacemos el anillo mágico de 6 puntos bajos. Así de esta manera.
Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a cerrar este anillito mágico así y continuamos. Ahora vamos a hacer en esta vuelta. Aquí, si desean, pueden ponerle su separador de vueltas, ¿ya? Yo no le suelo poner en piezas pequeñas. Vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 1 y 2. Repetimos un aumento. Recuerden que estamos utilizando el mismo número de crochet para todas las piezas. Y finalmente 2 puntos bajos. Y aquí ya tendríamos 8 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 8 puntos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 8 puntos bajos, la vuelta de altura, y voy a hacer una disminución, dos puntos bajos, 1 y 2. De nuevo voy a hacer una disminución. Ay, no se quiere coger. Ya, una disminución. Y finalmente 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí ya tendría otra vez 6 puntos. Ahora voy a hacer otra vuelta de un aumento, y me voy a ir tejiendo estos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color y me voy a cambiar a color blanco. Listo, miren, aquí ya me cambié a color blanco. Recuerden que tenemos 7 puntos porque hicimos un aumento en la anterior vuelta. Entonces vamos a hacer básicamente vueltas de altura. Vamos a hacer 9 vueltas de altura de 7 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer el bracito. Hice ya las 9 vueltas de altura y le corté la hebra porque no necesitan dejar hebra porque esto va unido luego ya al cuerpo. Y van a ser 2 brazos igualitos. Listo, ahora vamos a hacer el sombrerito. Y vamos a hacer 8 cadenitas. Realmente es muy parecido al inicio de la cabecita de nuestro personaje, con algunos cambios nada más pequeños, pero les voy a repetir todo. Vamos a hacer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y pues vamos a colocar el separador de vueltas. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer al lado contrario y vamos a poner esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, vamos en cada puntito del lado contrario de la cadena. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4. No le veo aquí. Sería aquí. 5. Y finalmente hacemos un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manerita, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer en la nueva vuelta. Vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos. Y vamos a seguir perdiendo esta hebrita que la tenemos aquí, ¿no? Vamos a hacer un aumento. Ponemos el separador de vueltas.
Y en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Aquí miren, ya me metí mal. Listo, vamos a hacer entonces, como les decía, otro aumento de puntos bajos. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cortar ya esta hebrita que estamos perdiendo, la vamos a cortar. Y ahora vamos a continuar y ahora vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 1, 1, 1. Aquí sería 2. Y aquí el tercero. Ahora nos vamos a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 5 y nos sobra un puntito y vamos a hacer un aumento. Listo, continuamos a la siguiente vuelta y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento, y este lo vamos a repetir 2 veces. Ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer el aumento. Repito de nuevo, un punto bajo y un aumento. Y ahora voy a tejer 5 puntos bajos. Listo, miren. Ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Y lo vamos a repetir aquí 3 veces. Ya hice la primera. Vamos la segunda. Y vamos la tercera. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 5 puntos y me sobran 2 puntitos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Ya hemos terminado de hacer esta vuelta y continuamos. Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y ponemos nuestro separador y vamos a hacer un punto bajo y voy a repetir de nuevo un aumento y un punto bajo y voy a tejer aquí 8 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos y ahora voy a repetir de nuevo un aumento, un punto bajo y lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera. Vamos a la segunda, vamos la tercera, un aumento y un punto bajo. Y ahora voy a tejer 8 puntos bajos y al final me sobran 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Listo, aquí ya terminé de hacer, miren, esta vueltita. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, y eso lo vamos a repetir 2 veces. Listo, miren, aquí repetí 2 veces, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 8 puntos bajos. Ahora en esta curva voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, y lo voy a repetir aquí 3 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de repetir 3 veces 2 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Y al final me van a sobrar 3 puntos. Y en esos 3 puntos voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir solo 3 veces. Recuerden, un aumento y un punto bajo aquí 3 veces. Listo, miren, aquí ya hice 3 veces, hice aquí un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 12 puntos. Ahora en esta curva voy a hacer un aumento y un punto bajo 4 veces. Ya repetí 4 veces. Sería un aumento y un punto bajo, repetí 4 veces. Y aquí ahorita voy a tejer 12 puntos bajos y al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo.
Listo, aquí miren, ya tenemos 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 48 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 2 vueltas de altura. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos, un aumento. Y esto vamos a repetir 3 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya repetí 3 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 12 puntos bajos. Ahora aquí en esta curva voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento y lo voy a hacer 4 veces. Listo, miren, ya repetí aquí 4 veces, 2 puntos bajos, un aumento. Ahora voy a hacer... Aquí voy a hacer 12 puntos bajos y al final me van a sobrar 3 puntos y voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esta fila y hasta ahí tendríamos 56 puntos. Ahora vamos a hacer aquí 2 vueltas de altura de estos 56 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Y ahora voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Y eso lo voy a repetir solo 2 veces. 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 2 veces, 3 puntos bajos y un aumento aquí 2 veces. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 16 puntos, llegué a la curva y voy a hacer en esta curva 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Listo, miren, aquí ya repetí 3 veces, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a hacer 16 puntos bajos y al final me van a sobrar 4 puntos. Y en esos 4 puntos voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 62 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 62 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Déjenme poner mi separador. Vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Listo, miren, ya repetí aquí 4 puntos bajos y un aumento 2 veces. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 16 puntos. Llegamos a la curva y vamos a hacer aquí 4 puntos bajos y un aumento y vamos a repetirlo 3 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de repetir 3 veces, 4 puntos bajos y un aumento. Voy a tejer 16 puntos bajos, al final me van a sobrar 5 puntos y voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminamos esta vuelta y hasta ahí tenemos 68 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 68 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a coger y vamos a hacer en flow, o sea, esta vuelta solo tomando la cadena de adelante, solo la cadena de adelante. Y nos vamos a ir tejiendo el patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, 3 puntos bajos y un aumento, ¿no? Pero solo tomando la cadena de adelante. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 85 puntos. Entonces vamos a hacer un punto sobre punto, vamos a tejer una vuelta de estos 85 puntos. Ahora sí, tomando el punto completo. Recuerden que la anterior vuelta hicimos en flow tomando la cadena de adelante. Ahora esta vuelta vamos a tomar toda la cadena y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 85 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esa vuelta de 85 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta más y voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y aquí ya terminaríamos de hacer el sombrerito. Así que vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar como unos 10 centímetros nada más para hacer un punto falso. Vamos a insertar la aguja. Listo, miren, aquí ya inserté la aguja, ahora vamos a hacer un punto falso. Entonces aquí, miren, nos vamos a saltar este punto y vamos al siguiente y metemos por debajo del punto. Y luego, miren, por donde está saliendo esta hebrita, vamos a introducir la aguja en este punto de aquí, así, y nos vamos para atrás.
Entonces miren aquí, vamos jalando un poquito y miren se formó un punto encima del punto que nos saltamos. Y luego pues esta hebrita la vamos perdiendo atrás de aquí del tejido. Y listo, miren, así nos quedaría ya el sombrerito del profesor Girafales, ya nos quedaría listito. Y bueno, vamos a iniciar realizando aquí pues 4 cadenitas. Una, 2, 3 y 4. En la primera cadena contando, en la segunda cadena contando desde el ganchillo vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así miren de esta manera. Y vamos a colocar pues el separador de vueltas. Ahora voy a hacer un puntito bajo. Aquí miren, vamos a hacer, creo que se me metió medio mal. Ahí. Un punto bajo y en la última cadena un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas. Sería aquí y vamos a iniciar con un punto bajo y aprovechamos a perder esta hebrita, ¿no? Y aquí en el último vamos a hacer un aumento de puntos bajos y aquí ya tendríamos terminada la primera vuelta, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer un aumento en el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos y seguimos perdiendo esta hebrita del inicio, ¿no? Vamos a poner aquí nuestro separador de vueltas. Así, miren. Y bueno, vamos a continuar. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Recuerden que estamos utilizando el mismo número de crochet para todo el proyecto de 1,75. Ahora vamos a tejer un punto bajo. Aquí un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 aumentos seguiditos. Vamos a hacer 1. Vamos en el siguiente. 2. Y aquí pues ya vamos a cortar esta hebrita que estamos perdiendo, la jalamos un poquito. Uy, que se me zafa. La jalamos un poquito y la vamos a cortar. Bueno, vamos a cortar esta hebrita como les dije, porque ya nos está estorbando. Vamos a dejar a un lado esa tijera. Y vamos a continuar. Hicimos 2, ¿no es cierto? Ahora nos toca hacer otro aumento de puntos bajos, que sería aquí. No le puedo coger. Ya, otro aumento de puntos bajos. Hicimos 3 aumentos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Y al último vamos a hacer en la última cadena un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Ahora sí continuamos ya a la siguiente vuelta y vamos a hacer un puntito bajo. Ponemos el separador de vueltas, así de esta manera. Y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento de puntos bajos. Así miren. De nuevo un punto bajo. Y un aumento de puntos bajos, o sea, repetí 2 veces un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo solito y en esta parte que ya inicia la curva voy a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Miren aquí, ya hice la primera vez. Vamos a la segunda. Vamos a la tercera. Vamos a hacer un punto bajo solito. Y al final nos sobran 2 puntos y vamos a hacer un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Miren. Aquí pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Y lo que vamos a hacer es esta pieza
pues la vamos a dibujar el contorno en un plástico, preferible que sea un plástico. Pueden utilizar incluso reciclar cualquier tapa plástica, el fondo de un vaso desechable, lo que sea. Miren, yo tenía una tapita, le reciclé pues y le dibujé y le corté. Entonces ponen el plástico, ponen la pieza, dibujan alrededor y cortan. Y les sale esta pieza de aquí. Esta la vamos a dejar un ratito a un lado, ¿ya? Porque todavía no le vamos a pegar, pero sí vamos a dibujar como les dije. Entonces, ahora después que hayan dibujado y cortado la pieza, van a hacer esta vuelta antes de pegar. Y vamos a hacer 20 puntos, porque ya tenemos 20 puntos en esta vuelta. Vamos a hacer 20 puntos, pero en bloc, tomando solo la cadena de atrás. Miren, y nos vamos a ir tejiendo 20 puntos bajos esta vuelta. Un punto en cada punto. Listo, miren, aquí ya tejí esa vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ponerle un poquito de aquí miren, aquí siempre se hace de las pelucitas del relleno. Vamos a pegar esta pieza y la vamos a pegar así. Recuerden que este óvalo está así vertical, no es que vamos a poner la pieza así horizontal y pegar, no, que estén las dos piezas de manera vertical. Entonces vamos a pegar con silicona esta pieza en la parte de aquí, centrándole bien ya. Listo, miren, aquí yo ya le pegué esta partecita de aquí, ¿no? Con el plastiquito. Recuerden que tenemos 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 20 puntos bajos cogiendo el punto completo. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 2 filas de altura. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a tejer de esta manera. Primero vamos a alinear el tejido y vamos a hacer la nueva vuelta. Recuerden, miren, esto es un óvalo y está vertical. El objetivo es que nuestro nuevo inicio de vuelta nos dé aquí, inicie aquí en la mitad, ¿no? Entonces vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarnos donde les indiqué. Entonces vamos a ir haciendo puntos los que sean necesarios, porque no siempre, como les digo, tenemos la misma tensión al tejer. Miren, ahí yo ya llegué al centro. Entonces este va a ser mi nuevo inicio de vuelta. Entonces le voy a poner el marcador en ese punto que hice, en el último, ¿no? Este va a ser el nuevo inicio. Entonces voy a hacer 4 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 6 disminuciones seguiditas, juntas. Listo, miren, ya tejí 6 disminuciones y al final me sobran 4 puntitos y estos los voy a tejer normalmente. Voy a tejer estos 4 puntos bajos. Miren, aquí yo ya terminé de tejer los 4 puntos bajos. El último punto no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a poner un gris claro porque va a simular pues la media, ¿no? Entonces aquí, pues como siempre hacemos estos cambios de colores, vamos a cortar aquí la hebra y vamos a amarrar estas 2 hebritas que nos sobraron así. Miren, amarramos, hacemos 1 y 2 nuditos, ¿no? Para que no se pueda zafar el tejido, y estas hebras las vamos a meter dentro del tejido, así de esta manera. Miren, aquí ya hicimos el cambio. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente, ¿no? Ya me cambié, miren, al color claro, y aquí pues como recuerden que la anterior vuelta hicimos disminuciones, pues ya nos rebajaron los puntos, ya tenemos 14 puntos. Ahora esta vuelta vamos a hacer puntos deslizados, pero solamente tomando la cadena de atrás, ¿no? Vamos a ir tomando la cadena de atrás. Así de esta manera, miren, tomamos la cadena de atrás en bloc y nos vamos a ir tejiendo 14 puntos deslizados y los hacemos flojitos, no apretados. Listo, miren aquí y yo ya terminé de tejer mis 14 puntos en bloc, o sea, puntos deslizados en bloc, ¿no? Tomando la cadena de atrás y haciendo puntos deslizados. Ahora voy a hacer de nuevo en la cadena de atrás, así. Y nos vamos a ir tejiendo 14 puntos bajos, ya no deslizados sino bajos, tomando solamente la cadena de atrás. Y nos vamos tejiendo estos 14 puntos bajos.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer esta vuelta de 14 puntos bajos en blow y el punto número 14 no lo termino de hacer, voy a cortar la hebra porque aquí me voy a cambiar al color gris oscuro, a este de aquí que voy a hacer el pantalón. Listo, miren, aquí yo ya me cambié al color gris oscuro. Ahora voy a hacer lo siguiente, miren, voy a hacer una cadena. Esta cadena va a ser como que fuera un punto, ¿no? Entonces este sería el primer punto que estamos haciendo de la siguiente vuelta, ¿no? Vamos a hacerlo así. No, es como que fuera un punto. Ahora vamos a tejer tomando solamente la cadena de adelante, esta de adelante, la hebra, y nos vamos a ir, vamos a realizar 7, ya no le tomé la de adelante, vamos a tomarle solo la de adelante, se me fue toda, ahí, miren, solo la de adelante, y nos vamos a ir tejiendo, miren, puntos deslizados, 7 puntos deslizados, vamos, y recuerden hacerlo flojitos, ¿no? Vamos a tejer 7 puntos deslizados, solo 7. Listo, miren, ya tejí 7 puntos. Recuerden, hicimos una cadena y 7 puntos deslizados tomando solo la cadena de adelante. Ahora voy a hacer una cadena que también va a ser como un punto, ¿no? Y me voy tejiendo estos últimos 7 puntos deslizados. Miren, 1, 2 y así me voy hasta el final. 7 puntos deslizados tomando la cadena de adelante. Listo, miren, ya terminé de realizar estos 7 puntos que estábamos haciendo deslizados en la cadena de adelante. Entonces recuerden que en esta vuelta hicimos 2 cadenas, una al inicio y una en la mitad. Entonces esas cadenas simulan como que fueran puntos, ya. Entonces con esas cadenas tendríamos ya 16 puntos porque teníamos 14 más 2 cadenas serían 16. Ahora lo que vamos a ir tejiendo es estos puntos, estos 16 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás. Miren, vamos a tomar solo la cadena de atrás y vamos a ir tejiendo punto sobre punto, tomando la cadena de atrás, haciendo puntos bajos, 16 puntos, tomando en cuenta las 2 cadenas que hicimos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí recuerden que tenemos 16 puntos. Ahora vamos a hacer 7 vueltas de altura de estos 16 puntos tomando el punto completo. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer todas las vueltitas que les dije, las 7 vueltas de altura, ¿no? Ahora sí, pues, y también les rellené la piernita. Ustedes van a hacer 2 piernas igualitas, ¿no? La primera que ustedes realicen, que es esta, pues le van a cortar la hebra, así. Y la segunda no, le van a dejar con la hebra porque vamos a empezar a unir las piernas desde aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a volver a enganchar aquí y vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces, zafamos esto. Miren, así de esta manera. Y nos vamos a ir tejiendo 6 puntitos bajos. 1, 2 y así hasta llegar hasta 6. Listo, miren, aquí nosotros tejimos ya los 6 puntos bajos. Miren, yo tejí 6, ¿no? Para que me dé justo en la parte interna de la piernita, así, miren, ¿no? Que me llegue en la mitad de la parte interna de un lado de la pierna. Si ustedes necesitan menos o más puntos hasta que lleguen aquí la mitad, lo hacen. A mí, pues, me bastaron 6 puntitos. Entonces, vamos a realizar 2 cadenitas. Yo aquí voy a hacer, déjenme ponerme bien, 2 cadenitas. 1 y 2 cadenas. Ahora sí voy a tomar déjenme ver si se me... Es que este es algodón 100% y a veces las hebritas se me abren. Bueno, voy a hacer lo mismo con la otra pierna. Voy a ubicarme el centro de la parte interior porque los piecitos van así. Entonces yo voy a ubicar el centro de la parte interior y me voy a enganchar. Miren, más o menos me da como sería por aquí, ¿no?
Entonces aquí me voy a ir tejiendo estos 16 puntos de la piernita. Normalmente me voy a ir tejiendo, miren, así puntos bajos y voy a tejer punto sobre punto, pero solo de esta segunda pierna que uní. Así punto sobre punto hasta llegar a 16 puntos. Ahorita hice uno y voy tejiendo el resto. Listo, miren, yo ya tejí aquí mis 16 puntos de esta pierna y me encuentro con las dos cadenas que hice al inicio. Entonces le voy a virar así, miren, aquí se ve más clarito las cadenitas. Una. Y luego tomamos la siguiente. Y 2. Listo, miren. Ahora vamos a tejer estos puntos que nos hace falta hasta llegar al marcador. Recuerden que tenemos 16 puntos. Tejimos 6 al inicio, entonces nos faltan 10 puntos tejer. Y vamos a irnos tejiendo estos 10 puntos hasta llegar al marcador. Listo, ya terminé de tejer mis 10 puntos y ahora vamos a la nueva vuelta y vamos a tejer estos 6 puntos que tejimos, recuerdan al inicio, vamos a tejer 6 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 6 puntos, ahora me encuentro con el otro lado de las dos cadenitas y pues vamos a tejer estas dos cadenitas de la parte de aquí. Entonces nos vamos a ir cogiendo así la cadenita y hacemos 1 y 2 puntos, porque recuerden que son dos cadenitas las que cogimos y tejemos 2 puntos, miren, ¿no? Ahora vamos a irnos tejiendo así, miren. Vamos a tejer los 16 puntos de la pierna, 2 puntos de la cadena y 10 puntos acá, que serían aquí pues en total, déjenme ver, serían 28 puntos que debemos tejer. 28 puntos hasta llegar al separador de vueltas. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 28 puntos y prácticamente ya hemos unido las dos piernitas. Miren, nos quedan así. Y aquí ya tenemos 36 puntos en total. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 36 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 3 vueltas. Ahora lo que vamos a cambiar es a color blanco, pero antes de cambiar vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta. Eso quiere decir que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos tejiendo punto sobre punto hasta llegar a la mitad de la espalda y ese va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta. Miren, los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí a la mitad vamos a tejer, ¿ya? Entonces nos vamos a ir tejiendo así estos puntos para tener un nuevo inicio de vuelta, ¿ya? Y luego cuando ya lleguemos aquí a la mitad de la espalda vamos a cambiar de color de estambre porque ya no vamos a utilizar ahorita por el momento este tono de color plomo oscuro, ¿ya? Entonces miren, justo aquí ya llegamos a la mitad y nos vamos a cambiar. Yo creo que sería un hito menos. Vamos a zafarle este anterior porque aquí está justo la mitad. Entonces aquí voy a hacer el punto, no lo termino de hacer, voy a cortar aquí la hebra así, miren, y me voy a enlazar ya con el estambre de color blanco. Entonces como termino de hacer este punto con blanco voy a amarrar estas dos colitas. Listo, miren, ya me pasé al color blanco y lo siguiente que voy a hacer es, tejiendo solo tomando la cadena, miren, de atrás y me voy a ir tejiendo 36 puntos deslizados, pero los voy a hacer, miren, flojitos, no apretados. 36 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de 36 puntos deslizados. Ahora voy a hacer una vuelta de igual de 36, pero puntos bajos. Ya no deslizado, pero de igual forma voy a irme cogiendo, miren, solo la cadenita así, miren, de atrás, ¿no? Y me voy tejiendo 36 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de 36 puntos bajos en blow. Ahora voy a hacer solo vueltas de altura. Y voy a hacer 9 vueltas de altura de estos 36 puntos bajos, pero ahora sí cogiendo el punto completo, así de esta manera, miren. Vamos a coger la cadena completita
y nos vamos a ir tejiendo 36 puntos, pero vamos a hacer 9 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 9 vueltas de altura y bueno, vamos a tejer aquí ahorita, vamos a hacer ya la unión de los brazos, pero vamos a iniciar tejiendo 8 puntos bajos. Vamos a tejer solo 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 8 puntos bajos, ¿no? Ustedes tejen los puntos que sean necesarios hasta llegar aquí, miren, que quede libres 4 puntos, ¿no? Que quede 1, 2, 3 y 4 puntos libres, pero justo que le dé aquí a la altura de la pierna para poder unir los brazos, ¿ya? Entonces vamos a tomar los bracitos, miren, vamos a tomar los bracitos y vamos a unir 4 puntitos del bracito. Este bracito tiene 7 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a unir 4 puntos de este brazo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar que esta parte donde terminamos quede hacia atrás, miren, así, para que no se note el cambio de color. Entonces vamos a tomar 4 puntitos de la parte de atrás. Entonces tomamos primero, miren, desde adentro hacia afuera del brazo y nos unimos acá al cuerpo. Vamos a tomar un punto del cuerpo, o sea, así, miren, de esta manera. Nos tocaría tomar este punto de acá del cuerpo y sacamos un solo punto, uniendo el brazo y el cuerpo. Ahora tomamos el segundo punto del brazo, así, y el segundo punto del cuerpo y formamos un solo punto y hacemos 2 puntos. Ahora vamos a tomar otro puntito del brazo y otro puntito del cuerpo y sería 3 puntos. Ahora vamos a tomar otro puntito del brazo y otro puntito del cuerpo y ahí ya tendríamos 4 puntos, miren que unimos. Ahora nos vamos a ir tejiendo estos 14 puntos de aquí de la parte del pecho, 14 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 14 puntos bajos y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el bracito de acá, vamos a hacer con el brazo de acá. Vamos a unir 4 puntos del brazo con 4 puntos del cuerpo y lo vamos a unir de igual forma de esta manera. Listo, miren, aquí yo ya uní este otro brazo haciendo el mismo proceso del de acá. Ahora me voy a ir tejiendo estos 6 puntos que me faltan tejer del cuerpo hasta llegar al marcador. Debo tener 6 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 6 puntos bajos. Ahora vamos continuando con la próxima vuelta para ya terminar de unir todos los bracitos, ¿ya? Todos los brazos, en los 2 brazos. Entonces vamos a iniciar tejiendo estos 8 puntos bajos, ¿no? Que tenemos aquí. Vamos a irnos tejiendo los 8 puntos bajos que son solamente del cuerpo. Tejamos 8 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 8 puntos bajos del inicio y ahora me encuentro con el bracito. Recuerden que el brazo tenía 7 puntos, yo tejí 4, me deben sobrar aquí 3, pero yo voy a hacer en el primer punto del brazo, voy a hacer un aumento para que luego me queden 4 puntos aquí en el brazo. Ya voy a hacer un aumento, voy a tomar este de aquí, el puntito de aquí, miren, así. Y aquí mismo voy a hacer otro puntito, ahí mismo para poder hacer, ay, se me cogió mal, el aumento. Miren, aquí hice un aumento de puntos bajos. Luego me voy tejiendo normalmente estos otros puntos, 1 y 2. Entonces en total ahorita aquí con el aumento se me formaron 4 puntos. Y ahora me voy tejiendo estos 14 puntos del cuerpo. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 14 puntos bajos. Ahora voy a hacer el mismo proceso que hice acá, pues voy a hacer un aumento. De igual forma vamos a hacer un aumento. En el primer punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? En el mismo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora tejo. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer mis 6 puntos bajos. Y pues ahora vamos a continuar. Los brazos ya están unidos completamente, ¿no? Ustedes vayan rellenando mientras se va cerrando. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos y una disminución. Eso vamos a tejer ahorita. Vamos entonces a hacer los 9 puntos bajos y una disminución.
Listo, miren, ya hice 9 puntos bajos y una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo solo hasta 8 puntos bajos. Me voy tejiendo así, solo hasta 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 8 puntos, pero el octavo no lo dejé de hacer porque pues voy a cambiar aquí de color, pero no voy a cortar ninguna hebra. La blanca no la corto porque voy a tejer con las dos al mismo tiempo, y con el color piel ahorita solo voy a hacer un punto. Entonces voy a amarrar, aquí vamos a amarrar estas dos colillas, no corto ninguna hebra, ¿no? Vamos a hacer el nudito que siempre hacemos, estos dos nuditos, para que nos quede muy bien la unión, ahí, miren. Y luego vamos a continuar tejiendo con el piel, pero solo vamos a hacer un punto. Hago un punto, miren, así de esta manera. No lo termino de hacer y me paso al estambre de color blanco. Lo termino de hacer con el estambre de color blanco. Jalo un poquito el piel para que se cierre el punto. Entonces me voy a ir tejiendo con color blanco 7 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 7 puntos en color blanco. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Disminución de puntos bajos. Y luego me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. Voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer los últimos 5 puntos bajos y una disminución. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer un puntito bajo. Ya. Vamos a hacer un punto bajo. Así, de esta manera. Ponemos el separador. Voy a hacer una disminución, así. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es 3 puntos bajos y una disminución, y eso lo voy a repetir 2 veces, solo 2 veces. Voy a hacer 1, 2, 3, una disminución, así. Y voy a repetirlo nuevamente, 3 puntos bajos y una disminución, solo una vez más. Listo, miren, ya repetí 3 puntos bajos y una disminución una vez más. Y ahora voy a hacer 4 puntos bajos. Entonces vamos 1, vamos 2, 3 y 4. El cuarto no lo termino de hacer porque voy a terminarlo de hacer con el color piel. Así, miren, de esta manera. No, lo termino de hacer aquí y me voy a ir tejiendo, 3 puntos bajos. Voy a tejer. Vamos a tejer 1. Miren, así. Vamos 2. Y el tercero no lo termino de hacer y me cambio a color blanco. Así. Termino de hacer con color blanco, jalo un poquito el color piel para que no quede abierto el punto. Y ahora me voy a ir tejiendo en color blanco 2 puntos bajos y una disminución. Vamos, 1, 2. Voy a hacer una disminución. Así. Miren, una disminución que no se me quiere hacer. Una disminución. Y bueno, ahora voy a hacer un punto bajo y una disminución, y eso voy a repetir 3 veces. Un punto bajo y una disminución. Vamos a repetir solo 3 veces. Ya hice la primera vez. Y ahora voy a repetir 2 veces más, un punto bajo y una disminución. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta. Ahora iniciamos la siguiente vuelta. Recuerden que no tienen que cortar ninguna de los dos estambres, porque vamos a estar tejiendo con los dos al mismo tiempo. Ahora vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 4 veces, solo 4 veces. Un punto bajo y una disminución 4 veces. Listo, miren, ya terminé de repetir un punto bajo y una disminución 4 veces. Ahora voy a hacer un punto bajo. Y este punto no lo termino de hacer, sino que voy a pasarme al estambre de color
piel. Recuerden que no quede muy jalado esta hebra de acá. Y ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y el quinto no lo termino de hacer porque me voy a cambiar a color blanco nuevamente. Así, la mostito. Y ahora nos vamos a ir tejiendo en color blanco un punto bajo y una disminución 2 veces. Listo, miren, ya repetí un punto bajo y una disminución aquí 2 veces. Y al final me sobran 2 puntos. En estos 2 puntitos yo voy a hacer una disminución. Voy a terminar esta vuelta realizando una disminución. Así, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer un punto bajo y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces. Listo, miren, ya terminé de hacer un punto bajo y una disminución 3 veces y ya me cambié al color piel y ya hice un punto, porque voy a hacer 5 puntos en color piel. Ya hice el primero. Vamos el segundo y nos vamos a ir tejiendo estos 5 puntos en color piel y luego nos cambiamos al estambre de color blanco. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 en color piel, me cambié a blanco y ya hice un punto. Entonces voy a hacer un punto bajo y una disminución. O sea, voy a hacer un punto bajo y 2 disminuciones sería. Un punto bajo y 2 disminuciones. Y con eso terminamos esta vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Y me cambié el último punto, no lo terminé de hacer con le puse aquí el separador porque estaba rellenando, ¿no? Entonces aquí yo le cambié al color piel y le corté el blanco porque ya no necesito color blanco. Miren, así les debe quedar esta parte del cuellito. Van a rellenar también. Y ahora vamos a iniciar la nueva vuelta ya solo con color piel y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 5 disminuciones, ¿no? 2 puntos bajos y una disminución. Así vamos a hacer 5 disminuciones, 2 puntos bajos y una disminución solo en color piel tomando el punto completito. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y aquí ya tendríamos 8 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Listo, ya terminé de hacer, miren, esta vuelta de aquí, las vueltas, me quedó el cuellito. Ahora sí es el momento de ponerle el palito que ustedes tengan, cualquier cosa que sea rígida que le puedan poner aquí. Entonces ustedes le van a ingresar aquí en el cuellito así, miren, y pues le van a llevar hasta más o menos aquí, miren, hasta aquí está ahorita el palo, hasta aquí, ¿ya? Entonces aquí pues ustedes le van a cortar pues al ras, ¿no? Al ras de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vamos a cortar aquí, pues como es muy suavecito de cortar, entonces miren, ya le corté y aquí como tenemos 8 puntos, lo que vamos a hacer es 4 disminuciones. Listo, miren, aquí yo ya hice las 4 disminuciones, me quedó así, simplemente aquí pues vamos a cortar la hebra porque no la necesitamos, pues y con la aguja cierran estos 4 puntitos, ¿no? Simplemente, así pues ya nos está quedando. Ahora vamos a utilizar el estambre de color blanco para hacer el cuellito. Bueno, ahora vamos a tejer el cuello de la camisa, ¿no? Y vamos a tomar el estambre de color blanco y miren, nos vamos a pinchar aquí sería, ¿no? Miren aquí, justo en este puntito de aquí. Bueno, aquí nos vamos a ensartar en este puntito de aquí, miren, de aquí del pecho, ¿no? Entonces vamos a sacar de aquí un puntito así, miren. Vamos a insertar así. Nos vamos a insertar, vamos a coger un puntito de aquí del pecho. Y vamos a hacer una cadenita. Vamos a ingresar el hilo y vamos a hacer una cadena. Esta cadena va a contar como que fuera un punto, ¿no? Entonces vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir tejiendo fila por fila. Me refiero que una fila va a ser un punto. Entonces yo me voy a introducir, miren. Voy a coger esto de aquí, luego esta de aquí
Y me voy girando aquí así, cogiendo así puntitos. En total, ya hice la cadena. Luego voy a sacar 18 puntos, ¿ya? Hago la cadena y tejo 18 puntos alrededor hasta llegar de nuevo aquí, ¿no? Listo, miren, aquí yo ya hice 18 puntos, miren. Todo alrededor y termina aquí, 18 puntos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vamos a ensartarnos de nuevo y vamos aquí a levantar una cadenita. Así, de esta manera, giramos el tejido y vamos a tejer aquí 5 medios puntos altos. Quiere decir que vamos a coger la lazada, nos introducimos al punto, ¿no? Cogemos aquí el puntito, sacamos, miren, nos queda 3, tomamos de nuevo la lazada y tejemos los 3, así. Y de estos vamos a hacer 5 medios puntos altos. Miren, aquí ya le hice los 5 medios puntos altos. Miren, nos está quedando así como cuellito. Luego, acá vamos a hacer 9 aumentos de medios puntos altos. De este mismo punto, medios puntos altos, vamos a hacer 9 aumentos. Y luego terminamos haciendo 5 medios puntos altos como hicimos aquí. Tomen en cuenta que aquí la cadenita que hicimos al inicio es como un punto. Entonces, con esta cadenita se completaría los 5 que tenemos que hacer al último de medios puntos altos. Recuerden, 9 aumentos de medios puntos altos y 5 medios puntos altos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 medios puntos, 9 altos, ¿no? Hicimos medios puntos altos esta vuelta. Hice mis 9 aumentos de medios puntos altos y mis 5 medios puntos altos. Ahora voy a girar y vamos a hacer una cadenita. Y ahora nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero vamos a hacer ahora solo puntos bajos, ya no medios puntos altos. Entonces nos vamos a ir tejiendo así, punto sobre punto, y vamos a tejer en total 28 puntos bajos. Listo, miren, ya tejimos nuestros 28 puntos bajos. Ahora vamos a cortar la hebra y la escondemos por debajo del tejido. Listo, miren, ya así nos quedó ya el cuellito de la camisa. Miren, entonces ahora vamos a hacer la chaqueta, ¿ya? Vamos a hacer la chaquetita. Bueno, vamos a realizar 17 cadenas con el estambre que hicimos el pantalón, con el del mismo color, ¿no? El que utilizamos. Vamos a hacer 17 cadenitas. Una y así hacemos 17. Listo, miren, ya hicimos 17 cadenas. Ahora vamos a tejer 16 puntos y vamos a hacer en total 7 filas de altura de 16 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 7 filas. Voy a hacer una cadenita. Voy a girar el tejido, voy a hacer un punto. Ahora voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me voy a saltar 6 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago en el séptimo. Me pincho y me voy tejiendo estos 9 puntos que me sobran aquí, 9 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 9 puntos. Ahora voy a levantar una cadena. Nuevamente van a tejer estos 9 puntos bajos, luego van a tejer un punto en cada cadenita de estas. O sea, van a tejer 6 puntos y luego un punto de aquí del tejido. 9 puntos, 6 puntos y un punto al final. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer esos puntos. Ahora voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer en total 14 filas de altura de estos 16 puntos. Listo, aquí ya terminé, miren, de tejer mis 14 filas de altura. Básicamente ahorita lo que voy a hacer es lo mismo, el mismo proceso que hice acá para hacer el huequito de la manga, ¿no? Entonces voy a iniciar, aquí hice una cadena y giré. Voy a hacer un punto bajo y voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me voy a saltar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo me pincho y me voy tejiendo
9 puntos bajos, que son los que tengo aquí. Voy a tejer estos 9 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 9 puntos. De aquí voy a levantar una cadenita. Voy a girar el tejido y voy a volver a tejer estos 9 puntos bajos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer 9 puntos aquí, luego voy a tejer un punto en cada cadenita, o sea, 6 puntos, y al final hago un puntito aquí. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta fila. Y bueno, ahora sí vamos a hacer 7 filas de altura de estos 16 puntos. Recuerden que cada vez que giren van a levantar una cadenita y vamos a hacer 7 filas de altura. Miren, aquí yo ya terminé de tejer esas 7 filas de altura. Y pues me voy a ir tejiendo puntos aquí en este lado de aquí superior. Voy a ir tejiendo siempre en estas uniones, voy sacando un punto y también aquí en la mitad. Sería aquí, 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 aquí y así, ¿no? Entonces aquí donde yo hice el último punto voy a hacer otro punto ahí mismo para que se me haga un aumento y yo poder girar y no se me frunza al momento en que yo empiezo a tejer los diferentes puntos. Miren, en el último hice un aumentito. Entonces me voy acá y voy a tejer un punto. Miren, ahora me tocaría aquí otro punto. Y así me voy a ir tejiendo en toda esta parte de acá arriba. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer todos mis puntos, miren, bajos, ¿no? Deben hacerlo exactamente donde les dije, ¿no? Uniones y en la mitad. Bueno, entonces vamos aquí a girar el tejido. Vamos a hacer una fila más acá en la parte, esta es la parte superior, la parte del cuello. Y vamos a hacer, aquí ya no voy a hacer ninguna cadena para girar, simplemente voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer una disminución. Y eso lo voy a repetir 3 veces. Hice un punto bajo, ahora voy a hacer una disminución. Entonces cogemos así, vamos a hacer una disminución normal. Así, cojo lazada y tejo estos 3. Aquí ya hice un punto bajo y una disminución. Ahora voy a repetir nuevamente un punto bajo y una disminución. Así, miren. Repito, un punto bajo y una disminución. Así, miren, de esta manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 6 disminuciones seguiditas. Vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, aquí ya hice mis 6 disminuciones. Y acá finalmente en estos puntos voy a hacer un punto bajo y una disminución y lo voy a repetir 3 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 veces un punto bajo y una disminución. Miren, ahora ¿qué vamos a hacer en los puntos que empiezan del lado de acá? Que sería desde aquí que inicia, ¿no? Vamos a hacer aquí, porque este de aquí es la disminución que le contiene, ¿no? Y nos tocaría hacer en este punto. Vamos aquí a tomar lazada, ¿no? Y vamos en el siguiente puntito a hacer un aumento de medios puntos altos. Entonces aquí hago 1 y 2, miren, ¿no? Ya hice un aumento de medios puntos altos. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos, o sea, en cada puntito, ¿no? Voy a hacer 1, 2 y 3 medios puntos altos. Miren, así de esta manera. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y finalmente me voy a ir tejiendo 9 puntos deslizados. Miren, 2 y así 9 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 9 puntos deslizados. Ahora el punto que está aquí,
es el inicio de acá abajo, de la parte ya de acá abajo. Y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto. Pero ¿qué vamos a hacer en este primer punto que me toca tejer? Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Justo recuerdan que en las esquinas siempre solemos hacer eso para poder girar y que no se frunza. Entonces ahorita ya hice, miren, justo en esta esquina un aumento de puntos bajos. Miren, aquí está hecho un aumento. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Miren aquí, como les indiqué aquí en el medio. Miren, ahora me tocaría aquí. Ahora aquí en el medio. Y así me voy a ir tejiendo todo este filo hasta acá. Listo, miren, ya terminé de tejer toda la parte de abajo, ¿no? Y ahora voy a irme tejiendo al otro lado. Miren, aquí me queda como un poquito más salidito porque esa es la parte de arriba de la chaqueta, ¿no? Siempre deben darse cuenta que estas puntadas que hicimos, que queda un poquito más anchito, es como para doblar así, ¿no? Bueno, vamos a continuar y aquí pues vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos del otro lado, ¿no? Pero vamos a empezar desde el lado contrario, o sea, vamos a empezar aquí. Miren, aquí yo terminé con este. Como es esquina, voy a hacer un punto más ahí para hacer un aumento y poder girar y que no se me vaya a fruncir. Así, miren, de esta manera hice un aumento, hice 2 puntos, ¿no? Ahora me voy a ir cogiendo punto sobre punto y me voy haciendo 9 puntos deslizados. Voy a hacer 9 puntos deslizados. Ya hicimos 9 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ya hicimos 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. Entonces hago 1, vamos 2, vamos 3 y aquí en este punto del último voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Miren, así de esta manera. Y simplemente aquí en esta esquinita de aquí arriba vamos a terminar aquí haciendo un punto deslizado para ya cerrar esta vuelta de aquí. Miren, vamos a hacer así, un punto deslizado y se terminaría, miren, de hacer, para que nos quede igual que la parte de acá. Entonces aquí simplemente vamos a cortar la hebrita y la vamos a esconder. Y miren, así pues ya nos quedó nuestra chaqueta. Nos falta solamente las mangas. Luego esto pues lo vamos a pegar o a coser esta parte de aquí para que nos quede así, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a hacer es las manguitas, ¿no? Entonces vamos a iniciar las mangas y nos vamos a meter aquí, miren, en este huequito que es de la parte de aquí abajo del brazo, ¿no? Y pues vamos a ir haciendo esto. Vamos a irnos tejiendo 15 puntos. Vamos a poner esta hebrita para adelante para irla perdiendo de una vez. Y nos vamos a ir tejiendo los puntitos que hay aquí, que se los mira, y nos vamos a ir sacando punto sobre punto. Y vamos a tejer así, 1, vamos, 2, y 15. Miren, 15 puntos bajos, ¿no? Hemos sacado 15 puntos bajos. Ahora nos vamos a ir tejiendo simplemente vueltas de altura, ¿no? Ya hicimos estos 15 puntos, bueno, tomamos de nuevo y vamos haciendo vueltas. Y vamos a hacer en total, a ver, déjenme ver aquí, 8 vueltas de altura, ¿no? Vamos a irnos haciendo 8 vueltitas de altura contando con esta. O sea, esta ya sería una vuelta. Entonces vamos a hacer 7 vueltas más de estos 15 puntos bajos. Y luego pues vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Nos enganchamos desde aquí, así como lo hicimos acá. Sacamos los 15 puntos y levantamos las 8 vueltas. Listo, miren, así nos quedó ya la chaquetita.
con sus manguitas. Ya le hice 8 filas de altura, 8 filas acá. Miren, y esta parte de aquí simplemente le pegué con silicona, le doblé y le pegué. Si ustedes desean, le pueden hasta coser para que nos quede esos dobles así. Y ya simplemente pues le pondríamos la chaquetita, no, pero antes de ponerle la chaquetita vamos a hacer la corbata. Ya vamos a dejarle aquí a un ladito la chaquetita y vamos a hacer la corbatita. Para ello necesitamos este gris clarito. Es el mismo gris del tono que le puse las medias, ¿no? Y vamos a hacer la corbatita. Entonces vamos a hacer 11 cadenitas, ¿no? Así de esta manera. 1 y 11, ¿no? Ahora vamos a hacer un triple aumento de puntos bajos. O sea, quiere decir que vamos a hacer 3 puntos en la misma cadena. Entonces hacemos 1, miren así, 2 y 3. Hicimos 3 puntos en una sola cadenita, ¿no? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos tomando las cadenitas, vamos haciendo 1, 2, 3 y 4. Así, miren, de esta manera. Ahora vamos a tejer 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así, miren, de esta manera. Vamos a cortar aquí la hebra, así. Y bueno, después esta hebrita la vamos a perder, ¿no? Entre el tejido. Vamos a zafar así, miren, y vamos a perder estas 2 hebritas entre el tejido. Y miren, así ya nos quedaría esta corbatita. Simplemente le pasé pues los hilos por atrás para que no se miren con la aguja. Entonces esta partecita que es más como redondita va acá arriba. Y esta parte que es más rectita queda acá abajo. Entonces, para que no quede así levantada, pues, y aquí sí le van a asegurar con un poquito de silicona o le van a coser justo aquí, en esta unioncita. Justo aquí, miren, en el centrito. Y pues de igual forma acá para que no les, si desean que no les quede así levantada, porque a veces el tejido se levanta, pues le ponen un poquito también en la parte de acá. Un poquito nada más y ya. Y miren, ahí nos queda bien. Y miren, así ya nos quedaría nuestra corbatita, ¿no? O sea, ya nos quedaría bien. Ahí sí ya pues podemos ponerle la chaquetita, miren, así. Entonces la chaqueta nos queda así. Miren, vamos a ubicar así. Y también este otro bracito. Vamos a meterle por aquí así, miren, ya salió. Jalamos un poquito así. Y simplemente pues esto de aquí va a quedar abajo. Lo que vamos a hacer es primero alzar el cuello de la camisa y meter debajo de la camisa, miren, la chaqueta. Y el cuello pues va encima de la chaqueta y nos queda así, miren. Ya nos quedaría bien así esta parte de aquí, ¿no? Miren. Nos queda así la parte de atrás y así la parte de adelante. Bueno, esto lo vamos a dejar un ratito aquí a un lado. Y vamos a hacer estas florecitas que yo tengo aquí. Miren que andaban por aquí rodando. Vamos a hacer 9 de estas florecitas. Yo ya hice 8 y la 9ª les voy a indicar cómo hacerla. Realmente es muy sencilla, ¿no? Vamos a utilizar un poquito de estambre de color rojo y con el mismo número de ganchillo. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Van a ser como cuando vamos a hacer un anillo mágico, así, miren. Hacemos el anillo mágico, ¿no?
Luego vamos a levantar 2 cadenas. Miren, aquí se me ha quedado pegada la silicona. Vamos a levantar 2 cadenas, ¿no? A ver, aquí hago 1 y 2 cadenas. Ahora voy a hacer un punto deslizado. El punto deslizado lo hago metiéndome dentro del anillo mágico, ¿no? Hago 1 y 2 cadenas y de nuevo un punto deslizado. Miren, ya voy 2 veces haciendo el punto deslizado, ¿no es cierto? Ahora continúo así mismo, haciendo 1 y 2 cadenas y otro punto deslizado, ya sería el tercero. Y continuamos 1 y 2 cadenas y de nuevo hago un punto deslizado que sería el cuarto. Y aquí ya se termina la rosita. Lo que vamos a hacer aquí es cortar la hebra. Miren, esta hebra de aquí la vamos a cortar así, de esta manera. Vamos a jalar la hebra y luego vamos a jalar la colita del anillo mágico para que se nos cierre la rosita, básicamente. Miren. Entonces estas 2 colitas simplemente lo que vamos a hacer es vamos a dar unos 2 nuditos. 1 y 2 nuditos, nada más. Y pues estas colitas las vamos a cortar y ahí nos quedaría como una florcita así, miren, ¿no? Entonces estas vamos a cortar con la tijera. Vamos a cortarle, dejarle como 1 centímetro nada más porque esto ya iría para adentro cuando pongamos en el ramito. Esto ya va para adentro y no se va a notar. Entonces de estas van a ser 9, ¿no? Aquí yo ya hice las 9 rositas. Ahora sí vamos a continuar y pues vamos a hacer, nos tocaría hacer ya el ramo de flores. Ya por último el ramo de flores y ya luego sí ya vamos a unir todas las piezas. Pues vamos a empezar con el estambre de color blanco, miren, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Vamos a hacer así, miren. 1, 2, 3 y 4. Entonces cerramos el anillo mágico así, de esta manera, y ahora nos vamos a ir tejiendo estos 4 puntos bajos, miren, así. Es una pieza pequeña, así que estamos tejiendo con el mismo número de ganchillo. Entonces voy haciendo un punto, voy a hacer un punto en cada punto. O sea, voy a tejer estos 4 puntos bajos y voy a hacer 2 vueltas de altura de 4 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya hice mis 2 vueltas de altura. Recuerden, hicimos un anillo mágico de 4 puntos bajos, luego tejimos los 4 puntos bajos y otra vuelta de 4 puntos bajos. Tenemos 4 puntos bajos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un aumento. Todo es de puntos bajos, ¿no? Estamos utilizando el mismo número de crochet. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Aquí hago 1 y 2 puntos. Ahorita acabo de hacer, se me enganchó mal. Voy a hacer un aumento, ¿no? Ya hice un punto, ahora hago el segundo punto del aumento. Y ahora voy a tejer un punto. Ahora nuevamente voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, un aumento. Y nuevamente voy a hacer un punto bajo. Otra vuelta, ¿no? Y ahí ya tendríamos 6 puntos porque hicimos 2 aumentos. Ya tenemos 6 puntos bajos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tejer de nuevo un aumento. Vamos a hacer de nuevo un aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Repetimos un aumento. Miren así. Un aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos.
y terminamos de hacer ya esta vuelta. Y aquí ya tendríamos 8 puntos, ¿no? Porque hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a hacer una vueltita vamos a hacer de aumentos y vamos a hacer 8 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Listo, miren, aquí yo ya terminé de realizar mis 8 aumentos y ahí tendría ya 16 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de estos 16 puntos, una vuelta de altura. Vamos a tejer punto sobre punto estos 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mi vuelta de altura de 16 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 24 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 2 vueltas de altura. Aquí simplemente pues vamos a cortar la hebra. Déjenme cortarle por acá. Y pues vamos aquí a desaparecer pues la hebrita. Vamos a hacer un puntito falso como solemos hacer y para hacer otra pieza. Y listo. Miren, así nos queda esta. La hebrita la dejé para adentro también porque luego vamos a poner aquí otra cosa. Vamos a hacer una segunda parte de del ramo de flores que simplemente es sencillo. Vamos a hacer un anillo mágico rapidito de 6 puntos bajos. Entonces lo hacemos así, miren. 1 y 6, ¿no? Entonces vamos a cerrar aquí el anillo mágico. Así de esta manera. Y ahora aquí tenemos 6 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 6 aumentos. Nos vamos a ir tejiendo 6 aumentos. O sea, un aumento en cada puntito, ¿ya? Aquí. Por ejemplo, hacemos así. El primer aumento, ¿no? Y así seguimos haciendo los demás aumentos. Son en total 6 aumentos. Listo, miren, aquí ya hice mis 6 aumentos y tengo 12 puntos. Ahora la siguiente vuelta que voy a hacer es un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendría 18 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, así nos quedó ya esta pieza. Vamos a cortar la hebrita. Cortamos. Y pues esta hebrita aquí le vamos a zafar así. Y pues luego le vamos a hacer aquí, la vamos a pasar por atrás. Nos saltamos, verán. Este es el mismo proceso que se hace con la aguja para hacer el punto falso, pero también lo pueden hacer con el crochet. Entonces, miren, lo hacen así. Se saltan el primer punto, van al siguiente. Pasan la hebra por ahí. Así por atrás, miren. Y si miran que por aquí sale, por este punto sale la hebra. Miren, le voy a jalar para que le vean un poco. Miren, esta hebra es. Entonces, ¿qué hacemos? Ya una vez que esté pasada, esta hebra la vamos a meter por donde sale la hebra. Por este medio punto de aquí. Cogemos el crochet y le metemos en la mitad del punto por donde sale la hebra. Así, miren, la mitad de la cadena. Entonces, esta hebra la sacamos por ahí. Miren, y es el mismo, y jalamos, miren, es el mismo proceso que se hace con la aguja, pero con el crochet. Y esta hebra simplemente la dejamos hacia atrás porque esto no se va a ver, estas hebritas, incluso nos va a servir como relleno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tomamos esta de aquí y vamos a poner un poquito de relleno aquí y luego vamos a coser o a pegar esta tapita aquí. Así, que nos quede de esta manera, miren así, ¿no? Entonces vamos a coser o a pegar así. Así, miren. Nos debe quedar todo alrededor. Vamos a poner un poquito de relleno acá adentro. Miren así, le puse un poquito de relleno aquí, de plumón, y luego le voy a pegar todos los filos con silicona. Y listo, miren, así ya queda pegado, ¿no? Queda pegado, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir ubicando estas florcitas, miren, como estas colitas van a quedar para adentro, no se van a ver, vamos a ir ubicando todas así juntas alrededor y luego también en el centro, ¿no? Entonces vamos a ir pegando primero alrededor. Miren, así le fui pegando alrededor, así, las rositas, entonces aquí me alcanzaron 7. Entonces me faltan, miren, estas 2 de pegar y estas las voy a poner aquí en el centro.
para que se me tape. Y listo, miren, así nos quedaría ya el ramito de flores. Aquí simula el papelito que se ha envuelto en las flores, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya a decorar lo que sería la carita, la cabecita, ¿no? Vamos a tomar la cabecita y voy a ponerles la señal donde deben poner ustedes los ojitos. Listo, miren aquí yo ya le coloqué los ojitos, ¿no? Y que es, estos ojitos los estoy utilizando en esta ocasión unos como botones realmente, ¿no? Que son como que se los utiliza también como ojitos. Miren, les voy a indicar cuáles son. Porque en realidad no encontré los otros ojitos y me dieron esta opción que me pareció también que sí también la utilicé. No las he utilizado anteriormente, esta es la primera vez, pero miren. Así, son unos botones realmente. Miren, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Le hago el huequito así, le abro un poquito el tejido y le pongo silicona y le pongo el ojito. No le coso, la verdad. Le pongo así, miren. Este ojito más o menos mide como unos 9 milímetros, ¿no? Entonces, eso le puse. Y pues le coloqué con esta distancia. Déjenme, les indico con un crochet. Ya. Bajé 9 filas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en esta fila de la novena, aquí le puse. Separando 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá también tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, lo que yo hice es eso, ¿no? ¿Y qué les digo? Y pues ahorita vamos a coser lo que sería la naricita. Ahora vamos a ensartar la aguja con color piel para hacer la naricita. Miren, entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? 7 de separación. Entonces vamos a tomar, dejando 3, sería 2 aquí y 2 acá. Y vamos a tomar estos 3 puntos del centro. Sino que vamos a bajar una fila. Esta es la fila de los ojos. Y o sea que donde topa el ojo. Entonces bajamos unita más. Unita más, dejando 2 puntitos a un lado, así miren, y vamos a ocupar 1, 2 y 3 puntos. Entonces aquí pues en la naricita simplemente vamos a pasar las veces que consideremos necesario, miren, para hacer nuestra naricita. Simplemente, miren, aquí tiene 1, 2, 3 puntos aquí, quedan 2 a un lado y 2 al otro, ¿no? Porque aquí teníamos 7. Entonces vamos pasando varias veces. Aquí las veces de pasar es según cómo ustedes quieran hacerle la naricita, si la quieren hacer muy pronunciada o si quieren hacerle solo delicadita, como ustedes gusten. Yo le voy a pasar aquí unas 4 veces. Ya le pasé 2. Vamos a la tercera. Miren. Vamos a la cuarta. Y ya me salgo por la parte de acá abajo. Y simplemente esto voy a rematar. Miren, y me queda así la naricita. Entonces vamos a rematar esta hebra y vamos a ensartar estambre de color blanco. Puede ser el mismo que hicimos aquí la camisa. Ahora vamos a hacer la lucecita de los ojos. Miren, ya le hice la parte de aquí y esto mismo vamos a replicarlo acá en el otro ojito. Miren, me salí en la parte superior del ojo en la mitad. Voy a girar así la cabecita y me voy al lado contrario de donde me pinché y me pincho acá abajito. Así. Y me voy a salir acá en la mitad, pero de la parte sería horizontal. El estambre siempre debe quedar para atrás. Entonces vamos a jalar así, miren. Jalamos así. Y listo, miren. Nos volvemos a introducir donde ingresamos. Y simplemente nos salimos por la parte de abajo para poder rematar la aguja. Miren. Y jalamos despacito. Así. Y miren, así ya nos quedan los 2 ojitos. Ahora vamos a insertar con la aguja estambre de color negro. El mismo que utilizamos para la cabeza, el sombrero, el mismo estambre vamos a insertar en la aguja. Y esta hebra la vamos a rematar.
Listo, miren, ya ensarté el estambre de color negro, ya le hice este ojito para luego replicarles aquí. Bueno, me inserté arriba del ojito donde me inserté lo blanco, recuerdan, pero no en el centro, sino aquí, a un lado, al ras. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a ocupar 1, 2 y 3 puntos y bajo una fila y me pincho. Y voy a pasarle 2 veces. Entonces vamos la primera. Miren así. Pasamos una vez. Y pasamos 2 veces. Voy a pasar de nuevo aquí mismo. Me inserto aquí y salgo por aquí. Así miren, de esta manera. Y ya estaría. Miren. Ahora sí, me voy a insertar aquí. Donde ingresé. Y subo 3 filas. Estoy subiendo 3 filitas en la misma dirección de la anterior puntada. Miren. En la misma dirección. 1, 2 y 3 filas. Entonces voy a contar 1, 2 y 3 puntos y bajo 1. ¿No? Y luego me voy a bajar 2 filas del bigote. Perdón, voy a hacer el bigote. Voy a bajarme 2 filas de la nariz. 1 y 2 filas con un puntito hacia la derecha de la nariz. Que sería aquí, miren. Así de esta manera. Vamos a jalar así. Y ahí ya nos queda la otra cejita, miren. Así, ya nos quedó la otra ceja, ¿no? Y el otro ojito. Entonces vamos a hacer el bigote. Miren, me bajé 1 y 2 filas de la nariz, pero con un puntito hacia acá. No en el mismo ras, sino un puntito más allá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el estambre así hacia arriba. Y voy a hacer lo mismo en esta misma fila con un puntito. Voy a pincharme y me pincho en la mitad de la nariz, en la parte de abajo de la nariz, pero voy a salir en la mitad. Así, miren. Ahí. En la mitad, con el estambre hacia atrás. Entonces, jalo así. Miren. Jalamos así, ¿no? Y me voy a pinchar aquí mismo, ¿no? Y voy a salir aquí mismo donde me pinché la primera vez, donde inicié el bigote. Aquí. Así, miren, de esta manera. Y vamos haciendo así, cuadrándole que esté justo en el centro, ¿no? Y simplemente, miren, así le jalamos un poquito, ¿ya? Y ahora vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a pinchar acá de nuevo. Y me pincho aquí mismo en la mitad, miren. Aquí. Con el estambre hacia atrás. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Miren así. Como les decía, me pincho aquí mismo en el centro. Y me voy a salir arribita de la cabeza porque ya voy a rematar. Como es oscuro, igual la cabeza no se va a notar el remate. Entonces vamos a... Miren. Y ya nos quedaría así el bigotito. Si ustedes quieren hacerlo más gordito, pues le hacen otra pasadita a sí mismo. Miren, aquí voy a rematar este estambre, ¿ya? Y miren, la cabecita ya estaría, los detalles de la carita, solo nos faltaría ponerle el rubor. Ahora vamos a dejarla un ratito aquí y vamos con el mismo estambre que hicimos los detalles de la carita, vamos a ensartar y pues le vamos a dar unas puntaditas aquí simplemente para tener esto, para poderle meter en la cabecita, ¿ya? Damos una puntada y otra puntadita más, así, miren, de esta manera. Ya que quedó sujeta aquí en el cuello, pues vamos a meter esto por aquí, por la parte de aquí. Entonces vamos a ir metiendo así. Y salimos aquí arriba de la cabeza. Miren así, jalamos. O sea, este cablecito nos ayuda es como para poder jalar ya.
y poder irle metiendo la cabecita. Vamos tirando hasta que nos quede lo que deseemos. Listo, miren, aquí ya está metido todo, la cabecita así. Le dejé solo una, así que se ve un poquito. Aquí se ve el pecho y un poquito. Lo que vamos a hacer aquí, cuando ya le tengamos bien puesto la medida, simplemente vamos a rematar en la parte de acá arriba, ya, para que no se note el remate. Y listo, miren, así ya nos queda. Si ustedes quieren, para mí está bien ahí, estable. Pero si ustedes desean darle una puntadita con color piel, tomando un punto de la cabeza y un punto del cuello, alrededor coserle para que les quede un poquito más firme, lo pueden hacer. Pero ahí ya estaría bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí le voy a poner un poquito así de rubor. Es la cantidad que ustedes desean. Pónganle en rubor aquí, aquí arriba y acá también. Le voy a poner más rubor. Y miren, así me quedó ya puesto el rubor aquí un poquito en la nariz y en las mejillas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el sombrero ya se le pondría simplemente el sombrero, se le puede poner o sacar. Y el ramito de flores yo le pegué. Le pegué así en la manito, ¿no? Y le pegué así y luego esta manito le pegué acá también así, para que se le note así. Pueden ustedes ponerle así o simplemente pegarle aquí y dejarle así abierto como ustedes deseen. Pero a mí me gustó más así, que esté así agarrado. Aquí le pueden dar una puntadita con la aguja o le pueden pegar con silicona. Y miren, así nos quedaría ya con el ramito de flores. Así, miren, yo le pegué. Entonces ahora sí le vamos a colocar su sombrerito al profesor Girafales. Y así nos quedarían, miren, el profesor Girafales ya terminado. Así nos queda la parte de atrás, la parte de adelante, se llena de pelucitas el color negro. Así que hay que tener mucha paciencia y sacarle. Es del plumón. Bueno, miren, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de compartir este video, de dejarnos un mensaje, un like. Y bueno, estaremos subiendo los próximos personajes. Recuerden que esta colección del Chavo del 8 tiene 12 personajes. Así que suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de cuando yo subo un video. Bueno, espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Bye, bye.